Buenos días, muchachos. Vamos a partir. Bueno, antes que me pregunten, espero hoy día terminar de revisar la prueba. Publicaré las notas al final del día o más tardar mañana a la mañana. ¿Ya? Eh, la pauta la veríamos ya el lunes. ¿Ya? Eso respecto a la revisión de la última prueba. Y ahora vamos a ver ejercicios de balance de energía. ¿Ya? Espera. Más. Previamente a los ejercicios, lo que se refiere a análisis de procesos. Dentro de los procesos existen ciertos elementos y otros que son aplicaciones. Dentro de los elementos de un proceso está el para qué, o sea, el objetivo del proceso. Es decir, por ejemplo, veamos esto como una bomba centrífuga. Ya, por ejemplo, una bomba que se aplica para una APR, un agua potable rural. ¿Para qué esa bomba centrífuga? Para impulsar el agua desde un estero al estanque que alimenta a la comunidad. El medio en que se desarrolla, o sea, ¿dónde? En una localidad rural. Los recursos necesarios, o sea, ¿con qué necesita abastecimiento de electricidad? Eh, los instrumentos utilizados, o sea, si existe un control automático, alguna verificación. En el caso de la bomba centrífuga sería que probablemente va a estar conectado a un control automático que regule el flujo de acuerdo a los requerimientos del agua potable rural. ¿Ya? Actores involucrados, ¿quiénes? Si, bueno, las personas que se van a ver beneficiadas con esta bomba centrífuga, con el agua, la dirección, o sea, gestión del proceso, que va a ser el comité de agua de esa localidad, y resultado obtenido, satisfacción del cliente. O sea, la misma comunidad si está satisfecha con el servicio de la bomba centrífuga. Y hay algunas aplicaciones dentro del proceso. O sea, requerimiento del servicio directo. Es decir, requisito de la calidad del procedimiento. En este caso se requiere que el agua suministrada sea de calidad de agua para consumo humano. Y eso está en la normativa chilena en la 1333 y en la 409. En esas dos están los requisitos del agua de consumo humano. El requerimiento del proceso, o sea, requisito de calidad del servicio, bueno, lo mismo, la calidad del agua. ¿Ya? Lo del procedimiento sería la calidad del procedimiento, cómo llegamos a esa calidad de agua. ¿Ya? Y me trae papeles. El requerimiento, la calidad del procedimiento. El otro es la calidad del servicio. La calidad del agua, el punto 2. La calidad del procedimiento es por ejemplo, a ver, por lo general hay una persona encargada de encender o apagar la bomba o ver si hay algún inconveniente, pero por lo general es un vecino ya de la misma localidad. Y no necesariamente el que esté más capacitado o que tenga más conocimiento, probablemente alguien que no tiene mucho conocimiento técnico, ya si estamos hablando de una localidad rural. Porque en este caso de APR quizás encender y apagar, pero si pasa algo más allá, que por ejemplo si se produce una cavitación,
y la persona que está a cargo no tiene conocimiento de lo que podría ser una cavitación. Entonces probablemente no va a reaccionar de una buena forma ya, ante ese problema. Entonces tiene una buena calidad del procedimiento. ¿Qué es lo que ha pasado también con los sistemas de osmosis inversa instalados en ciertas localidades? Que las localidades creen que es como un electrodoméstico, que es simplemente encender y apagar. Y no es tan así. Ya los procesos de desalización no es como una PR que es como encender y apagar la bomba. Ya. Y por eso en algunas localidades que han instalado osmosis inversa no ha resultado porque ya dura un par de meses, un año la membrana, porque no tienen los conocimientos eh, para tener una buena calidad del procedimiento. ¿Ya? ¿Qué más requerimiento del sistema? Requisito de la unidad. La cantidad de agua, la calidad de agua que necesita. No se puede tirar agua con sedimento a la bomba, cosas de ese estilo. Construcción de indicadores para la monitorización. Lo mismo, esta bomba, quizá un indicador podría ser las horas de encendido al día, eh, la calle de presión, la cañería, la, la presión a la que está enviando el fluido al estanque, el caudal por habitante como indicador, cosas de ese estilo. Vale, la sola espera. Ya. Después, identificación de actividades críticas para la mejora. Una actividad crítica, en el caso de la bomba que alimenta un APR, podría ser los cuidados del rotor, del motor. También evitar que entre aire dentro de la cañería para evitar la cavitación. Mantener las cañerías llenas con agua también, bueno, para evitar la cavitación, evitar los sedimentos en las cañerías, etc. O sea, la mantención del sistema, más allá de encender y apagar la bomba. Diseño y rediseño de procesos, bueno, eso va a ser de acuerdo a las mejoras que haya que aplicar. Y así se detecta alguna falla, quizás tiene mucha pérdida de carga porque a lo mejor tiene muchos codos y hacen que se pierda carga en el camino. Quizás una cañería mucho más directa podría ser mejor. Y un control de proceso, sistema maduro, estabilización, o sea, a partir del indicador. Tener una matriz de calidad, una matriz cupurada, sí, cupura crece, ¿ya? Para Profe, evitar las fallas y atacar los puntos críticos del proceso. ¿Ya? profe, ¿está compartiendo pantalla? Sí, ¿El Power? el Power. No, profe, no lo vemos en A pantalla ver. de Teams. Ay, a ver. Voy a compartir, no. Y ahora, Ahí sí, profe. ahí, ya, ahí están los elementos y aplicaciones que le mencionaba. Ya, y le fui diciendo cada uno en función de una bomba centrífuga en una PR. Y acá. Acá hay, ¿por qué necesitas saber termodinámica? Un pequeño Nuestro video mundo se forma a través de ideas didáctico. que se vuelven realidad. Para ello, necesita personas que encuentren la manera de que las cosas se entiendan, funcionen mejor o que logren solucionar problemas. El ingeniero industrial aprende a ver las relaciones entre las partes de una organización y a tener un panorama general para asegurar un mejor resultado. Desde hacer posible las versiones más eficientes de un automóvil hasta lograr que el tiempo de espera en un banco sea más breve, como también pronosticar las ventas de pasajes aéreos o hacer más efectiva una campaña de marketing. Allí está la mirada integral del ingeniero industrial.
Su análisis y creatividad le permiten no solo encontrar la mejor solución, sino transformar positivamente el entorno tecnológico, económico, ambiental y social. El ITBA te propone formarte como protagonista, a formar el No sé, mundo, es herramientas de propaganda. conocimiento, ayudar a la sociedad. Ya, acá, bueno, esta es parte de una, yo anteriormente también hacía termodinámica en civil industrial, pero también es válido para ingeniería civil, el conocimiento de la termodinámica, como se los dije al principio del semestre. La termodinámica responde a prácticamente todos los problemas que pueden existir, problemas de ingeniería a nivel de proceso. Yo les da el ejemplo de la bomba centrífuga porque es algo que se van a topar probablemente en su campo profesional, la construcción de una PR, ¿ya? O diseñar una PR. Depende si trabajan en el área de gobierno, por ejemplo, si trabajan en alguna oficina de gobierno, probablemente estén evaluando proyectos. Y al evaluar proyectos tienen que tener una visión bastante amplia, no muy acotada a solo estructura, ¿ya? Porque probablemente le van a tirar el proyecto así para que lo revise, pero tienen que tener esa visión holística, porque quizás van a revisar ya el diseño estructural, el diseño de obras civiles, pero ese diseño está inmerso en un proyecto general. Y todo lo que está diseñado en ese diseño estructural debe tener un porqué que está respondido por el contexto donde está inmerso ese diseño, ¿ya? Entonces tiene que tener esa visión holística del proyecto. No solo cerrarse al diseño estructural, ya en que pueden ser expertos, mejores a nivel nacional en diseño estructural, pero siempre es bueno tener esa visión holística de las cosas. Ya, sobre todo en los proyectos, cuando participan ustedes en proyectos en el futuro, como ingeniero, ya como ingenieros. Ustedes van a ser parte de grupos de trabajo, de grupos de ingenieros. Entonces ahí en esos grupos van a haber ingenieros eléctricos, ingenieros en construcción, ingenieros civiles, ingenieros electrónicos, probablemente ingenieros mecánicos también. Depende del tipo de proyecto. Si es un proyecto minero, van a haber ingeniería en minas, ingeniero metalúrgico. Si es un proyecto a nivel industrial, van a haber ingeniero industrial, ingeniero químico. Si un proyecto, no sé, de construcción de un hospital, ahí también dentro del equipo van a haber quizás médicos, biotecnólogos. Entonces, tiene que haber un lenguaje en común. ¿Ya? Y termodinámica se pasa en toda la ingeniería. Todas. O sea, el colegio ingeniero, dentro de los requisitos para ellos validar las carreras de ingeniería civil, ay, salí de la pantalla. Espérate. Sí, está proyectándola, que me salí en un momento. Ya lo que decía, tienen que tener esa visión holística en el caso de los procesos. Y la termodinámica les permite eso, ya de abordar los problemas de distintos puntos de vista. Entonces aquí se produce un lenguaje común entre las distintas ingenierías, entre el industrial, entre el civil, entre el mecánico, entre el eléctrico, porque todos tienen termodinámica. Tienen quizás distinto enfoque, pero todos ven la primera ley, la segunda ley, los ciclos. Por ejemplo, los mecánicos se enfocan más en los ciclos, porque ahí ven los ciclos de motores. Otra especialidad, los eléctricos se enfocarán más en la primera ley, etc. ¿Ya? Pero todos ven las leyes de termodinámica, ven los balances de energía, balance de masa, ven todos los conceptos que estamos viendo nosotros. Entonces ahí se produce un lenguaje común. O sea, después de futuro hablan con cualquier ingeniero y vas a ver lo que es un balance de energía,
debería saber lo que es un balance de masa, debería saber lo que es un ciclo termodinámico, por lo menos saber. Ya, pero en este curso se hace como ese lenguaje común. También con el ramo de mecánica fluido, hidráulica, eh, resistencia a materiales, ausencia de los materiales, que son ramos comunes en las distintas ingenierías. ¿Ya? Tiene distintos enfoques, pero el contenido es el mismo. ¿Mm? Lo que van cambiando son los ejemplos, probablemente. Entonces, usted, en el caso de termodinámica, para específicamente ingeniería civil, obras civiles, va a ser crítico, por ejemplo, si en diseño antisísmico, que quizás no se ve así directamente o explícitamente, pero sí está conectado a la termodinámica, por la termodinámica, pero de sólidos, que quizás eso es una derivada de lo que se entiende, una consecuencia de la termodinámica. O también lo mismo que si ustedes se dedican a certificador SEC, ¿ya? Que está dentro de las posibilidades de campo profesional. Pueden ser certificadores de calderas, pueden ser certificadores em, certificador SEC de combustible, ya certificar la red de gas, ¿ya? Como ingeniero civil, porque usted va a tener el ramo de termodinámica y de mecánica fluida y hidráulica. Entonces, para ser certificador SEC, les piden ser ingenieros civiles con cursos de termofluidos. Entonces, ahí presentan certificado de que ustedes dieron el curso de termodinámica y rindieron el curso de mecánica fluida. Y quedan como certificador SEC, ¿ya? De redes. De redes de gas, de combustible. Y ya para ser certificador de caldera es un peldaño más, que exigen un curso, una certificación aparte, ¿ya? Pero sí, ya teniendo los cursos termofluidos relacionados con termofluidos. Y además una especie de certificación, algo extra, ¿ya? Otra vez les piden también años de certificador SEC de combustible para después ser certificador de caldera, ¿ya? Pero ahí está la importancia termodinámica, que en el campo de usted, por ejemplo, también sabemos que vienen nuevas, o sea, innovaciones. Para nuestro país son innovaciones, pero esto ya está 20 años funcionando en el mundo. Por ejemplo, el sistema geotérmico, geotérmico horizontal, eh, el piso con calefacción, ¿ya? Son todas aplicaciones de termodinámica, el suelo radiante, donde usted con balance de energía se puede diseñar estos sistemas, ¿ya? Eh, Ver la transmisión de calor en los edificios, también eso es puramente mecanismo de transferencia de calor y balances de energía. Los ciclos de refrigeración, que también una bomba de calor es lo que se aplica también acá en el sistema geotérmico. El sistema geotérmico funciona gracias a una bomba de calor, ¿ya? Y una foto demográfica de, por ejemplo, las pérdidas de calor en una vivienda, los puentes térmicos que se llaman. Acá, aquí donde está más rojo son los puentes térmicos donde la vivienda está perdiendo calor, ¿ya? Entonces se detecta eso y se puede eh, mejorar la aislación de la vivienda, ¿ya? Entonces ahí está la importancia de la termodinámica en todas las ingenierías y en el caso de ustedes, en estos casos, ¿ya? En aplicaciones de mejorar la calefacción y la transferencia de calor dentro de las viviendas, porque ahí netamente es balance de energía y mecanismo de transferencia de calor, ¿ya? Y otras aplicaciones que pueden ser los ciclos, las bombas de calor, que es lo que se aplica en la geotermia, y el estudio de los puentes térmicos, las pérdidas de calor en la vivienda.
¿ya? Entonces ahora vamos a los ejemplos ya más didácticos, para después ver esas aplicaciones de mayor magnitud. Entonces, primero hay que partir con lo básico. Primero partamos con el balance de masa. Un balance de masa para simplemente una manguera de jardín. Entonces ahí tenemos que llenar un balde 38 litros. ¿Ya? Un balde típico de 38 litros. Sabe que el diámetro interior de la manguera es de 2 centímetros, pero se reduce a 0,8 acá. Entonces eso actúa como una tobera. Si toma 50 segundos llenar con agua el balde, determine los flujos volumétricos y másicos del agua por la manguera, ¿ya? Y la velocidad promedio del agua en la entrada y salida de la tobera. O sea, el sistema es la tobera, ¿ya? No el balde, sino que la tobera. Ese es nuestro sistema a estudiar. Vamos a considerar que la densidad del agua es 1 gramo partido por centímetro cúbico, ¿ya? Agua líquida. Entonces, el caudal, acuérdense que es volumen dividido por el delta tiempo, ¿ya? Acá tenemos el delta tiempo, son 50 segundos. Y el volumen sería el volumen del balde, ¿ya? Y ahí obtenemos el caudal, porque tenemos que 38 litros del balde se completan en 50 segundos, ¿ya? Ese sería el flujo volumétrico, porque es el mismo que pasa por la tobera. Porque, bueno, esos, ¿cuánto es el resultado? 0,76 litros partido por segundo son los que salen de la tobera y también están entrando al balde. Entonces, en ese trayecto, la densidad del agua no cambió. O sea, de la salida de la manguera al balde, la densidad es prácticamente la misma. Ya no, la temperatura es básicamente la misma. ¿Ya? Y el cambio de presión es mínimo. O sea, la densidad se mantiene igual. Entonces uno puede asumir que el caudal que, que se calcula con los datos del balde va a ser el mismo caudal que está saliendo de la tobera, ¿ya? Entonces, como la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico, sabemos que el flujo másico es la densidad por el caudal. Esa es la ecuación general para el flujo másico. Entonces, como la densidad es 1 gramo por centímetro cúbico y el dato es 0,66 litros partido por segundo, ya 1 gramo partido por centímetro cúbico es lo mismo que 1 kilogramo partido por litro, que me nota aquí la unidad. Si no, 1 kilo partido por litro es lo mismo que 1 gramo partido por centímetro cúbico. ¿Ya? Son equivalentes. Entonces el flujo másico va a ser 0,66 kilogramos partido por segundo. ¿Ya? Eso porque está esto establecido, de que la densidad acá es 1 gramo partido por centímetro cúbico y es constante. ¿Ya? Me parece si deja de proyectar porque cuando estoy saliendo para dejar de entrar a los estudiantes. Y después, ya ese sería flujo volumétrico y el flujo másico. Flujo volumétrico o caudal sería con los datos del balde. El volumen partido por el tiempo en que se llena ese balde. Y después, aplicando esta relación entre flujo másico y caudal, se determina el flujo másico. ¿Ya? Después nos pide la velocidad promedio del agua en la entrada y salida en la tobera. Ya, la velocidad es caudal o flujo volumétrico partido por área. ¿Ya? Tenemos el caudal y el área
tenemos, a ver, ¿qué dato tenemos? Tenemos el diámetro interior de la manguera, o sea, sería este diámetro de acá, y serían los 2 centímetros, y el otro diámetro, que sería el de acá, 0,8 centímetros. 0,8, ¿no? Sí, 0,8. Sí. Entonces el diámetro de la entrada es 2 centímetros, el diámetro de la salida es 0,8 centímetros. Es decir, aplicando esta ecuación en la entrada y la salida, con diferente área, vamos a poder saber la velocidad de entrada y la salida. Entonces, por ejemplo, en la entrada, ya el caudal es 0,66 por 10 a la menos 3. Ya eso, ¿en qué unidad estaba acá? Acuérdense que era 0,66 litros partido por segundo. Entonces acá está en metros cúbicos partido por segundo. ¿Ya? Metros cúbicos partido por segundo. Esto está metros cúbicos partido por segundo. Y el área eran 2 centímetros. Bueno, y 2 por 10 a la menos 2, eso estaría en metros. Entonces esto queda en metros cuadrados aquí, acá abajo. Entonces se va con ese, y queda metros partido por segundo. ¿Ya? Entonces la velocidad de entrada es 2,42 metros partido por segundo. Ya. Entonces con el caudal dividido por el área y sacamos la velocidad de entrada. ¿Ya? Lo mismo para la velocidad de salida. El caudal dividido por el área. ¿Ya? Y eso da 15,12 metros partido por segundo. A ver, ¿qué detalle aquí para fijarse? Bueno, aparte de los cambios de unidades que tienen que estar siempre atentos a eso. Ya estamos asumiendo que el caudal de la entrada es el mismo caudal de la salida. Estamos asumiendo eso. Eso, ¿por qué estamos haciendo esa suposición? Porque estamos diciendo que la densidad del agua al pasar por la tobera no va a cambiar. ¿Ya? Sabemos que el flujo másico de la entrada es igual al flujo másico de la salida. Eso va a ser sí o sí, balance en masa. Entonces el supuesto acá es que los caudales son iguales. ¿Y cuándo se cumple ese supuesto? Cuando estamos asumiendo que la densidad es igual. O sea que la densidad de la entrada es igual a la densidad de salida. ¿Y cuándo se cumple esto? Cuando la temperatura y la presión no cambian significativamente. Y eso se da en el caso de líquido. Ya, sí, líquido. Estaba pensando en que hay alimentos sólidos que se transmiten, o sea, se conducen por cañería y se comportan como líquido. Pero en un caso simple, lo típico es la densidad de líquido, ¿ya? Que la densidad de líquido de la entrada igual a la densidad de líquido de la salida. Entonces ahí podemos decir que el caudal de la entrada es igual al caudal de salida, ¿ya? Si se está haciendo un ejercicio con gases, ya no vale esa suposición, porque probablemente la densidad no va a ser la misma en la entrada y la salida, ¿ya? Para el líquido, ustedes pueden suponer eso, que en balance de masa, lo mismo que en balance de caudal. Que como aparece en la normativa chilena, cuando revisen normas en los ramos de hidráulica, se dan cuenta que hacen así sin miedo a equivocarse, balance de caudal. Pero hay sistemas que la caída de presión o el cambio de presión es muy brusco. Entonces, por ejemplo, el caso de la desalinización. Uno puede asumir esa igualdad de densidad, pero
puede estar cometiendo un error del 2%, un 5%, que puede ser importante. ¿Ya? Que hay cambios de presión importantes en la osmosis inversa. Profe, ¿de dónde Sí. sale el caudal 0,76? Ah, de acá de la parte A, de aquí, de los 38 litros que son del balde, este tenía 38 litros de volumen, y el tiempo son los 50 segundos, que dice, si toma 50 segundos llenar con agua el balde, determine. Entonces este balde de 38 litros se llena en 50 segundos. De ahí sale el caudal. Vale, profe. Ya. Que es lo que cuando ya daba el curso de mecánica de fluido también, pero ya en la carrera de construcción, pues antes que se abriera así, ahí yo hice un laboratorio inventé un laboratorio donde medíamos el caudal de esa forma. Teníamos una probeta, pero de esas plásticas de litro, y, y determinábamos el caudal, pues se iban llenando la probeta con cierto tiempo, entonces medíamos los delta V, los cambios de volumen, y los delta T, y determinaban el caudal de una, de una llave con una cierta abertura. Si usted baja al subterráneo del parque tecnológico, hay una bodega, ahora actualmente una bodega, pero ahí también yo tenía una, un sistema de pérdida de carga de redes que lo armé con unos tesistas, y después lo ocupaba en el laboratorio de mecánica fluida, que es el símil al que ahora está en el laboratorio de hidráulica en el primer piso, pero ahora es chiquitito, es como un panel donde están las pérdidas de carga. Bueno, ese lo mandaban a hacer y costó varios millones, pero nosotros con los tesistas, ese era todo un muro de la bodega y sirvió bastante. Pero ya después dejé de hacer el curso de mecánica de fluido y ya los profes que siguieron no lo ocuparon. Pero ahí medíamos las pérdidas de carga, los delta P, eh, veíamos el fenómeno de cavitación en la bomba, después veíamos los balances de masa en redes, que eso se ve en hidráulica, no mecánica fluida. Los, ¿Cómo se llama esto? Los redes de cauchillo, redes de cauchillo. Igual que lo mismo que la tensión de cauchillo. Y veíamos la determinación de caudal en esas redes de forma experimental. Y ahí hacíamos este tipo de experiencia. También inventé algo para medir la viscosidad de forma así bien con capilares, bien didáctico. Pero ya después de esos cursos sí que nadie siguió con esos laboratorios. Lo mismo ahora también, pues le armé un prototipo de proceso que ahora está en el laboratorio que dirige Roberto, un prototipo que tiene dos estanques, entonces la idea es hacer el Bernoulli de forma experimental, y tiene sensores y control automático. Entonces ahí mi idea es utilizarlo en ramos por ejemplo, de mecánica de fluido. También podríamos ocuparla en termo con el tema de balance de energía, pues, pero con el tema de la pandemia no se ha podido. Pero ya cuando volvamos, yo creo que se podría inventar algo para termodinámica en ese prototipo ese fue armado, porque armarlo uno, a nosotros cuánto nos costó armarlo. Ese prototipo costó como 6 millones. Mientras que si lo comprábamos hecho, salía 12 millones, el doble. Entonces mejor contacté a un colega y lo armamos. Lo armamos. O sea, él tenía todo el conocimiento técnico porque él es un mecánico industrial. ¿Ya? Entonces él armó todo, yo lo diseñé, ¿ya? Para que hiciéramos ese prototipo. Pero el problema es que esto es como iterativo, uno lo cambian de curso y ya el profe que sigue no sigue en su laboratorio. Entonces,
Lo malo es ser riguroso. Y otro ejemplo. Se llena con agua un recipiente para agua cilíndrico de 3 pies de diámetro y 4 pies de alto. ¿Ya? Ahí tenemos 3 pies de diámetro y 4 pies de alto. 4 pies. ¿Ya? 3 pies de diámetro y 4 pies de alto. Cuya parte superior está abierta a la atmósfera. Acá, o sea, aquí hay presión atmosférica. Luego se quita el tapón de descarga de la parte inferior del recipiente. ¿Ya? Y sale un chorro de agua cuyo diámetro es de 0,5 pulgadas. Aquí 0,5 pulgadas. Después dice, la velocidad promedio del chorro se determina mediante, voy a correr esto, ahí sí. Mediante, bueno, esa ecuación para la velocidad. ¿Ya? Que esa después también se deduce en mecánica de fluidos para estanque con salida aquí abajo. Sí, se llega a una deducción para llegar a este valor, a esa ecuación de velocidad. 2G por H y la raíz de eso, la raíz de 2G por H. Bueno, donde H es la altura del agua, dentro del recipiente, mide desde el centro del agujero, desde aquí, y G es la aceleración debida a la gravedad. Bueno, G es conocido. Después, determine cuánto tarda en bajar el nivel del agua hasta 2 pies desde el fondo. ¿Ya? O sea, bueno, H0 es variable, porque va a empezar a descender esto. Esto es bien útil para ustedes, pues su especialidad, porque el balance que deberían hacer si ustedes diseñan una APR, ¿ya? Un sistema de abastecimiento de agua potable rural, donde el agua va a ir bajando hacia la comunidad, entonces el nivel va variando. Bueno, en el caso de la APR habría un flujo de entrada, ¿no? Donde viene el flujo que envía la bomba. ¿Ya? Viene el agua bombeada y aquí va saliendo. Entonces ahí se produce un balance más. Y al menos voy a sacar esa flecha porque después se van a confundir. Van a creer que está entrando agua ahí. La borro. Ya. Easy. Easy. Ahí está. No hay ingreso, era solo salida. Entonces, ¿cuánto tarda en bajar el nivel del agua? Hasta 2 pies desde el fondo. Entonces sería flujo másico de entrada. Esta es la ecuación general. Flujo másico de entrada menos flujo másico de salida. El cambio de masa en el tiempo. Entonces, como no hay flujo de entrada, eso es cero. En el caso de la PR habría un flujo de entrada, porque estaría la bomba enviando agua de algún pozo, o donde se potabilizó el agua, y se envía al estanque y de ahí se envía a la comunidad. Entonces nos queda, voy a mover, me aparece un cuadrito ahí. Flujo másico salida sería la densidad del agua por la velocidad y el área de salida. Ya, pues, como dice en el enunciado, la velocidad del chorro es 2G por H elevado a un medio. Es decir, densidad por la raíz de 2G por H por el área del chorro. ¿Ya? Tenemos eso como flujo másico de salida. Eso deberíamos reemplazarlo aquí, ahí, en la ecuación de balance de masa. Bueno, el área del chorro queda en función del diámetro del chorro. ¿Ya? Entonces, ya por otro lado, tenemos la masa del estanque, la masa de agua en el estanque. Esa masa de agua en el estanque es la densidad por el volumen. La densidad de agua por el volumen de agua que hay adentro.
pero nos dicen que la altura va variando. Entonces ese volumen, este acá, es variable. ¿Y cómo se sabe? Porque eso va a ser igual a área por altura. El área es fija, porque el área a la base del estanque. Lo que va a ir variando va a ser el H. Ese es variable. Pues el área del recipiente es pi por el diámetro del estanque partido en 4. Entonces nos va a quedar esto, menos la densidad por la raíz 2G por H, pues el área del chorro, ¿ya? Y la derivada con respecto al tiempo, la densidad por el área por H. Ya, H es variable. Ese H es variable. Entonces todo el resto sale de la derivada. Ahí. Nos queda densidad por la raíz 2GH, y toda esa expresión agrupada. Ahora hay que juntar las H y lo que no tenga H. Voy a integrar esto. Entonces queda dt pasa al lado izquierdo, todo el resto pasa al lado derecho y se pueden simplificar términos. Se va el término de pi, ¿qué más se va? El 4, queda la razón de los diámetros, el diámetro del recipiente y el diámetro del chorro. H, que es variable, y raíz 2GH. Entonces esto ahora hay que integrarlo. Esto se integra con tiempo, a ver si está aquí, ahí está. Desde tiempo 0 al tiempo t. Esa es nuestra incógnita, el tiempo t. Y al otro lado queda menos la razón de los diámetros, raíz 2g, y la integral sería entre h0 y h2. Acuérdense, cuando ustedes están en cálculo, los límites de las integrales tienen que ser correspondientes, o sea, a tiempo 0, h sub 0, a tiempo t, h sub 2. ¿Ya? Entonces h sub 0 es la altura total. Y a un tiempo t va a ser la altura 2, que no se sabe. Entonces h sub 0 debería ser 4, creo que era. Bueno, depende de la unidad que le pongamos a esto. 4 pies. Bueno, y queda esa integral. Con esa integral. La integral de h partido raíz de h. ¿Ya? Bueno, esa integral es simple porque esa la pueden anotar como la integral de h elevado a menos un medio de h. Y eso es fácil de integrar a un medio. Y eso es fácil de integrar porque es como era el exponente más 1 y se baja el exponente. Y se integra fácil. Entonces, y se aplica entre los límites de integración. Bueno, acá sería t menos 0 al lado de acá. Entonces queda solo t. Y al lado derecho va a ser la raíz de h sub 0 menos h2, ya partido por g medios y la razón de los diámetros. Ya, h2 dice que es 2 pies. Ya, entonces, tenemos h2, bueno, esto es h conocido, g partido en 2 y la razón de los diámetros. Y ahí se despeja tiempo, porque va a ser 4 pies menos 2 pies. G se anota en unidades de pies, partido por segundo cuadrado, que es 32,2. Y ahí no voy a cometer el error de colocar 9,81, porque 9,81 estaría en metros partido por segundo cuadrado. Entonces coloca el G en unidades inglesas. Otra opción es que antes de reemplazar, transformen todo a metros. Los 3 pi a metros, 4 pi a metros. ¿Qué más? Y los diámetros pasarlo a metros. Todo a metros. Esa es otra opción. Antes de reemplazar, dejar todo en sistema internacional. Si no, es reemplazar directo y tener cuidado con las unidades. Y aquí, como es razón de los diámetros, da lo mismo las unidades. Pues lo que sí, la unidad de arriba tiene que ser lo mismo que la unidad de abajo. O sea, si arriba está en pulgadas, abajo también está en pulgadas. Ya, porque esto queda dimensional.
pero sí tiene que, la unidad de arriba tiene que ser la misma unidad de abajo. Entonces ahí da lo mismo si está internacional o sistema inglés. Y aplican eso y da 757 segundos. Si eso lo dividen en 60, 157 dividido en 60, 12,6 minutos. ¿Ya? O sea, 12 minutos y el 0,6 lo multiplican por 60. O sea, son 12 minutos y 37 segundos. ¿Ya? Se demora 12 minutos y 37 segundos en bajar hasta la mitad. ¿Ya? Con ese también podrían saber el caudal, porque como saben la velocidad, ahora pueden calcular la velocidad y pueden sacar el área. Bueno, el área es conocida y podrían saber el caudal que está saliendo aquí por el chorro. ¿Ya? Si quieren seguir ahí resolviendo el problema. Lo dejo ahí como tarea para que se metan después en el ejercicio, ¿no? Determinar el caudal. ¿Cuánto sería el caudal? ¿Ya? En este ejercicio. ¿Cuánto es el caudal ahí? Después, otro ejemplo de balance de energía. Ahora balance de energía. Antes eran balances de masa. Acá tenemos una regadera, una ducha, donde se mezcla agua caliente a 140 Fahrenheit y agua fría a 50 Fahrenheit. Entonces debe suministrar una corriente estable de agua a 110 Fahrenheit. ¿Ya? Ustedes como ejercicio después lo pueden resolver en sistema internacional. Ya se lo dejo en inglés para que ustedes transformen la unidad y lo resuelvan en sistema internacional. Determine la relación de los flujos másicos de agua caliente y fría, o sea, la relación entre M1 y M2, y suponga que las pérdidas de calor desde la cámara de mezclado son insignificantes, o sea, Q igual 0, es decir, que esto es adiabático, y que el mezclado ocurre a una presión de 20 psi, que es una presión bastante real, que es un poquito más alta de la presión atmosférica. Puede ser que una atmósfera son 14,696 psi. ¿Ya? Entonces, 20 psi, un poquito más de una atmósfera, que es lo que hay en la presión de la cañería de la casa, un poquito más alto de la presión atmosférica. Entonces, vamos a tener que balance de masa general es flujo másico de entrada menos flujo másico de salida igual al cambio de masa con respecto al tiempo. Como ahora está un sistema estable, no hay variación de nivel, no hay acumulación de masa dentro de la cámara de mezclado, no dice nada. No dice que se está acumulando masa en cierto tiempo, no. Entonces asumimos estado estacionario y quedaría como flujo másico de entrada igual a flujo másico de salida. Y hay dos flujos másicos de entrada, entonces es M1 más M2 igual a M3. Se cumple ese balance de masa. Y la energía también está estacionario y va a ser la ecuación que está acá abajo. M1 por H1 más M2 por H2 igual a M3 por H3. Como es adiabático, Q es 0. Como no dice nada de un flujo de trabajo y esto es rígido, entonces no hay un trabajo de compresión-expansión, entonces el trabajo es 0. Y los cambios de energía cinética y energía potencial van a ser prácticamente 0. O sea, de potencial, este delta Z es insignificante, o sea, con respecto a ese nivel. Y energía cinética, si las cañerías son del mismo diámetro, no va a haber un cambio significativo de energía cinética. ¿Ya? O sea, no hay un cambio importante. Incluso si lo calculáramos con respecto a M por la entalpía, es un valor mínimo. Es unas 100 veces más chico, ¿ya? En caso de lo calcular. Ya, entonces nos queda energía de entrada igual a energía de salida.
que es esa expresión. Entonces, combinando los balances de masa de energía, tenemos que M1 por H1 más M2H2, y el M3 lo podemos reemplazar por M1 más M2. ¿Ya? Después, al dividir la ecuación por M2, nos va a quedar un I, que siendo I igual a M1 partido M2. Bueno, M2 partido M2 queda 1, y acá queda I más 1. Entonces aquí puedo despejar un valor de Y, ¿ya? O sea, que la incógnita sería Y, antes de pasarlo, sería Y igual a. A ver si lo puedo hacerlo en un paso. A ver, esto pasa para allá. Ya, ¿qué haría? H3 menos H2 partido por H1 menos H3. Que no me equivoco. Esto pasa para allá. Sí. H1 menos H3. Y es lo que nos preguntan. Y. M1 partido M2. ¿Cuál es la razón entre las masas? Entonces, para saber la relación entre las masas, necesitamos saber la entalpía 1, 2 y 3. Y esa entalpía 1, 2 y 3 se sacan de las tablas del agua, de las tablas de propiedades del agua, donde sabemos que la temperatura de saturación del agua 20 pSi son 227,92 Fahrenheit. Y acá tenemos que el agua caliente está a 140 y el agua fría está a 50. Y se necesita tener agua caliente a 110. Ya las tres temperaturas están bajo 227. Es decir, va a estar en condición de líquido, en los tres casos. ¿Ya? Entonces el agua, las tres corrientes existe como líquido comprimido, que está aquí. Los tres casos están aquí en esa parte. ¿Ya? Líquido comprimido. Entonces, lo que se acostumbra, como la presión es tan baja, cuando vimos las tablas, pues las tablas del agua parten de 5 megapascal. Que eso, a ver, en PCI sería 5 megapascal. Eso lo pasamos a atmósfera, sería 5 dividido en punto 101, 325. Y queda la atmósfera. Y eso por 14,6 meses. Ya, eso es 725 PSI. Y estamos a 20 PSI. Por lo tanto, las tablas del agua líquida parten de 700 y estamos a 20. Entonces, lo que se acostumbra ahí es considerar las propiedades del líquido saturado a esa temperatura. ¿Ya? Por ejemplo, para H1 consideramos la entalpía del líquido saturado a 140. Que si buscan la tabla, bueno, aquí está la tabla en unidad de sistema inglés, pero la pueden buscar en las tablas del sistema internacional. 107 BTU partido por litro. Después la entalpía para el líquido saturado 50 Fahrenheit, 18. Y la entalpía del líquido saturado para 110, 78. ¿Por qué se hace eso? Aparte de la razón práctica de que la tabla parte de 700 PSI, la otra razón ya más física, más teórica, es que todos estos puntos están muy cerca. O sea, si uno hiciera todas las curvas a las distintas presiones acá, está muy cerca, pues como a ver, el cabello humano, o sea, como una cabellera de una persona. Están todos los pelos cerca, o sea, están todas las líneas muy cerca. Entonces las propiedades de a una temperatura o a la otra son prácticamente las mismas en la zona líquida. En el gas no, en el gas están como que las curvas bien separadas. Ahí no
no se puede hacer eso. Pero acá sí, acá un dato que está, por ejemplo, por eso se asume que el valor del 140, que puede estar por aquí, se asume que el mismo que está acá. Porque estos puntos están muy cerca uno de otro. Entonces, como una aproximación válida, está bien. ¿Ya? Eso de asumir las propiedades del líquido saturado, ¿ya? A esa temperatura, cuando no tenemos los datos para la presión, cuando es una presión muy baja. ¿Ya? Entonces, teniendo esas entalpías, ahora sacamos M1 partido M2, H3 que es 78, H2 que es 18, H1 que es 107,99. Y eso da 2. ¿Qué significa ese 2? El I era M1 partido M2. ¿Y quién es M1? La temperatura caliente, o sea, el flujo caliente con respecto al flujo frío. Es decir, el flujo caliente tiene que ser 2 veces el flujo frío para llegar a 110. ¿Ya? Eso significa ese número 2, que el flujo caliente tiene que ser 2 veces el flujo frío. ¿Ya? Otro ejemplo de balance de energía. Este es un intercambiador de calor, que podría ser el caso de ustedes se pueden topar con una caldera, ¿ya? Como un intercambiador de calor. Sería de... en este caso entra un fluido frío, de 15 grados Celsius, está por fuera de los tubos, acuérdense lo que vimos en la clase pasada, pasa por fuera de los tubos y se calienta hasta 25 grados Celsius. Y por los tubos, en este caso el tubo, entra a 70 grados Celsius y sale a 35. Es decir, el fluido caliente le entrega ese calor al fluido frío. Estos nunca se mezclan. Y se simboliza con un tubo, pero acuérdense lo que vimos en la clase pasada, que son sistemas de... Esta es la carcasa y aquí son muchos tubitos. Como la caldera es así. Son muchos tubos y por cada tubito, por cada tubo entra el fluido. Y por la carcasa entra el otro fluido. Pero nunca se mezclan porque son tubos metálicos donde va el vapor, por los gases de combustión y por fuera está el agua líquida. ¿Bien? En este caso dice que agua caliente se va a enfriar con agua fría. ¿Ya? Entonces tenemos agua caliente que está a 70 y se va a enfriar hasta 35. Este es un condensador que también es un intercambiador de calor, el mismo principio. ¿Ya? De acuerdo al fin del equipo, si se llama condensador o se llama evaporador. Puede ser el mismo esquema y le podemos colocar aquí evaporador. Cuando el objetivo es que el agua, por ejemplo, esta agua está a 15, se evapore, no sé, pues hasta 120 grados, se convierte en vapor. ¿Ya? Mismo equipo, pero en vez de llamarse condensador, se llama evaporador. El agua caliente entra al dispositivo con un flujo másico de 6 kilogramos por minuto. Acuérdense que si tienen dudas me van deteniendo o preguntando por el chat. A 1 megapascal. Después, ahí sale a 35 grados Celsius, y obviamente sale también a 1 megapascal, ya asumiendo que no hay pérdida de carga, o sea que la presión es constante. En este tipo de equipo la presión no varía. ¿Ya? Teóricamente uno asume que delta P acá es 0. O sea, 1 megapascal también sale 1 megapascal. Aquí entró a 300 kilopascal y sale también a 300 kilopascal. ¿Ya? Y pueden tener distinta presión porque no se mezclan. Cuando se mezclan, como el caso de acá, todos están obligados hasta la misma presión. O sea, este entra a 20, 20 y sale a 20. Porque si este entra a 20 y está a 40, el de 40 va a empujar el de 20, al final no se van a mezclar nunca. Como un principio básico de proceso, que tiene que estar toda la misma presión para que se mezcle. El agua
de enfriamiento entre 300 kilopascal y 15 grados Celsius, y sale a 25 grados Celsius. Entonces dice, sin considerar las caídas de presión, o sea, asumiendo que entre 300 sale a 300, entre 1 megapascal sale 1 megapascal. Hay que determinar el flujo másico del agua de enfriamiento, es decir, acá este M, y la tasa de transferencia de calor. Ya, otro detalle aquí. Este equipo se asume que es adiabático, o sea que no pierde calor hacia el ambiente. La transferencia de calor ocurre dentro del equipo. Aquí el fluido caliente le entrega calor al fluido frío a través de las paredes del tubo. ¿Ya? Empieza a entregar calor. Entonces el balance de energía se hace aquí dentro del equipo, ¿ya? De transferencia de energía. Porque si uno, como lo vamos a hacer acá, si hace el macro, o sea, desde afuera, no hay transferencia de calor hacia el exterior. Entonces, M1 por H1 más M3 por H3, que serían los dos flujos que entran, M2 por H2 sale y M4 por H4 sale. Pero el flujo de calor no sale hacia esto es cero. El flujo de calor no sale hacia el ambiente, entonces no se considera equipo, porque estoy asumiendo este sistema. Es sí, flujo de entrada, otro flujo de entrada, flujo de salida, flujo de salida. ¿Ya? Y ahí el flujo de calor es cero. Si yo hiciera el balance de energía solo al fluido caliente, por ejemplo aquí, ahí sí tengo que considerar el Q, ya que de ahí más adelante está esa parte. Pero por ahora estamos haciendo el balance de energía total, a todo el sistema. Bueno, después se puede agrupar simplemente, dejando a este lado 3 y 4, que sería el fluido caliente, 2 y 1, que sería el fluido frío. Para dejarlo como que Q entregado es igual a Q absorbido. Porque el fluido caliente le entrega este flujo de calor, Q entregado, y el fluido frío absorbe esa energía. Entonces yo podía plantearlo así como esta parte. Así, Q igual a M3H3 menos M4H4. Y también podía plantear Q igual a M2H2 menos M1H2. Siendo que el mismo flujo calor, el que sale del fluido caliente, el mismo que recibe el fluido frío. Bien, pues entonces, para el flujo 1, aquí yo puedo agrupar por flujo másico. Voy a decir que el flujo másico del 3 es el mismo flujo másico del 4. Entonces aquí yo puedo factorizar. Lo mismo acá. Flujo másico del 1, el mismo flujo másico del 2. Entonces yo puedo factorizar. Entonces para flujo 1 se busca en la tabla a 15 grados Celsius y 300 kilopascal. Buscan las tablas para el agua. ¿Ya? Como las tablas, lo mismo en el caso anterior, las tablas parten de 5 megapascal, entonces, por lo que uno podría extrapolar, pero tendríamos que extrapolar desde 5000 hasta 300, desde 5000 kilopascal hasta 300 kilopascal. Entonces, lo mejor, como el caso anterior, es mejor asumir el valor del líquido saturado a 15 grados Celsius. ¿Ya? Porque al extrapolar se va a cometer mucho error de cálculo. ¿Ya? Para el H2, lo mismo. Se busca la entalpía líquido saturado a 25 grados Celsius. Para el H3, está a 70 grados Celsius y 1 megapascal. Y aplicamos lo mismo, ya para no extrapolar tanto desde 5000 hasta 1000.
Entonces asumimos el valor del líquido saturado a 70 grados Celsius. Y para H4 lo mismo. Determinamos la entalpía del líquido saturado a 35 grados Celsius. ¿Ya? Ya, pero quizás para recordar sería bueno que les muestre la tabla. ¿Ves? Esa idea de presentación, voy a mostrarles la tabla. Me voy acá. La tabla. Tablas. Tabla. Ya, para 1 megapascal. ¿Dónde está 1 megapascal? Aquí está. Para 1 megapascal. Ah, perdón, no. Es para multiplicar por temperatura. ¿Cuánto es la temperatura? 35. Para 35 grados Celsius. Aquí. 35 grados Celsius. Y ahí está la entalpía de. Aquí está. Líquido saturado. Ahí. 146,68. Sí. Que es el valor que está acá, ¿no? 146,68. ¿Ya? Así buscan el valor. Líquido saturado, la entalpía del líquido saturado, ¿sí? Para 35 grados Celsius. El otro caso, ¿cuál era? Para 70 grados Celsius. Para 70 grados Celsius, ahí está, 70. La entalpía del líquido saturado, aquí está, entalpía del líquido saturado. No, abajo. 292. 292. ¿Qué sería lo que 292,98? Y así, ¿ya? Entonces, ahí sacamos las 4 entalpías y se reemplazan en el balance de energía. Tenemos que el flujo másico de... Flujo másico del agua caliente son 6 kilos por minuto, que es el dato que está ahí. 6 kilos por minuto. Por el cambio de entalpía del fluido caliente. Es igual al flujo másico del fluido frío por el cambio de entalpía del fluido frío. Entonces ahí despejamos y nos da que el flujo másico es 20,95. Es decir, aquí entran 6 kilos por minuto. Ya. Y para que se cumpla el balance de energía, acá tienen que entrar 20,95 kilos por minuto de agua fría. ¿Ya? Entonces, como este es un condensador, hay que analizarlo desde el punto de vista de que se necesita un poco más de 3 veces la cantidad de agua para poder enfriar estos 6 kilos por minuto, para poder condensarlos. ¿Ya? O sea, y ahí está también un tema importante en los casos de las termoeléctricas, porque las termoeléctricas tienen estos sistemas de condensadores. Entonces, por lo general es esta razón, como 3 o 4 veces la cantidad de agua necesaria para enfriar los vapores, ¿ya? O enfriar el agua caliente, porque no pueden tirar el agua caliente a un estero a 100 grados o a 80 grados, ¿ya? Entonces tiene que enfriar previamente. Entonces también aquí hay un alto consumo de agua para poder enfriar el agua caliente. ¿Sí? Y el Q entregado, que lo pueden calcular, bueno, por este lado, y como igual al absorbido, antes por los dos lados le va a dar 877,8 kilojoules por minuto. Ya. Y ojo con las unidades, porque la entalpía está en unidades de kilojoules kilogramo. Tiene que tener harto cuidado con la unidad de medida, que es lo que me he dado cuenta al realizar las pruebas, que muchos tienen problemas con los cambios de unidades.
y algo crítico porque a ustedes en el futuro les va a tocar revisar especificaciones técnicas de equipo y esas no necesariamente van a llegar en las unidades que ustedes conozcan. Ya pueden estar unidades de, no sé, BTU, bueno, kilowatt-hora, o unidades de pie cúbico, de volumen, etc. Y tienen que saber hacer la conversión de unidades y ser precisos con la conversión de unidades. Porque en el caso de la prueba era crítico los decimales. ¿Ya? No se podía aproximar a grosso modo, ya pues estábamos trabajando con valores de 0, algo, 1, algo. Es crítico los decimales. Obviamente están trabajando con valores de 1.000.000 o 20.000, 15.000. Ahí los decimales no influyen en nada. Pero si está trabajando con valores de 0, algo, 1, algo, ahí los decimales influyen mucho. ¿Ya? Pues, por ejemplo, entre un valor de 0,1 a 0,2, ya lo está duplicando. Ya hay un 100% de error. No es lo mismo que 20.000,1 y 20.000,2, para ahí la diferencia es mínima. Entonces tienen que tener ese criterio. Otro caso, una tobera, ya que se pide determinar la velocidad de entrada y la temperatura de salida al vapor. Ya también quedó planteado en la clase pasada. Entonces tenemos los datos de entrada, que sería la presión, la temperatura y el área. Y de salida, la presión y la velocidad. Entonces nos piden la velocidad de entrada, ya sabiendo que en la tobera hay una pérdida de calor, y que hay un calor específico porque está por unidad de masa. No confundir con la propiedad de calor específico. Aquí la energía térmica está partida por masa, y como el término de calor se llama calor específico, ¿ya? Pero no es la propiedad de calor específico. Entonces con el balance de energía tendríamos que determinar la velocidad de entrada. Ya en este caso, como es una tobera, el término de energía cinética cobra importancia. ¿Ya? Entonces aquí nos va a quedar M1H1, que sería la energía de flujo, más la energía cinética. M1 por V1 al cuadrado partido en 2. M puntito, con ese son flujos máximos. Y al otro lado está flujo másico por la entalpía 2, o sea, energía de flujo, más la energía cinética y más el calor que se está perdiendo. Y como está por unidad de masa, se multiplica por el flujo másico. ¿Ya? Entonces aquí cada término que está acá está como energía partido por tiempo. Entonces la unidad es energía partido por tiempo. Está toda energía partido por tiempo. Entonces aquí también queda como energía partido por tiempo. Y tienen que ir teniendo cuidado con las unidades. Y aparte les sirve para ir viendo si está consistente el cálculo o no. Entonces, para resolver el balance de energía necesitamos saber la entalpía. Se fijan acá la entalpía. Necesitamos saber el flujo másico, ¿ya? Y para saber el flujo másico necesitaríamos saber el caudal y la densidad. Porque no tengo esos datos. No tengo flujo másico directo. Pero sí tengo el área y con el área y la velocidad podría sacar el caudal. Y con la densidad podría llevarlo a calcular la masa. ¿Ya? Entonces, con los datos de entrada, sacar la entalpía y el volumen específico. Eso con la escala de vapor, a 250 PSI y 700 Fahrenheit,
buscar el volumen específico y la entalpía. En la tabla A6. La tabla A6 es cuando es en unidades inglesas, que también están en Cengel. Yo solo las junté en LMS las que están en unidades internacionales. ¿Ya? Pero la idea es que resuelvan después de este ejercicio usando unidades internacionales, ¿ya? Para que practiquen. Entonces, el M punto va a ser la densidad, que es 1 partido por el volumen específico, por la velocidad por el área. Entonces, tenemos volumen específico, el área 1 es dato, pero la velocidad es la incógnita. Entonces nos va a quedar ahí como incógnita, ¿ya? Tenemos que el flujo másico de vapor por la tobera es de 10 libras masa partido por segundo, ¿ya? Entonces, si nos dicen que el flujo másico que pasa por la tobera, podemos asumir que ese flujo másico es el mismo de la entrada y la salida. Por balance de masa, que entran 10 libras por segundo y van a salir 10 libras partido por segundo. ¿Ya? Que se pasa por la tobera. Entonces, obviamente, entran 10 libras por segundo y salen 10 libras por segundo. A menos que nos digan que hay una acumulación de masa dentro del equipo, ¿ya? O que se hace un speech, o sea, que se saca fluido, se saca un poquito, como para regular la presión. Pero en este caso no se da. O sea, 10 libras entran, 10 libras por segundo y salen 10 libras por segundo. Entonces, de aquí sacamos directo la velocidad. Tenemos flujo másico, tenemos el volumen específico, el área, y nos va a dar la velocidad. 134,4 pies partido por segundo. Ya. Después, ya tenemos flujo másico, tenemos la entalpía 1, tenemos la velocidad 1, el Q salida también es conocido, la velocidad de salida también la conocemos, nos queda esta incógnita. Todo el resto es conocido o se puede calcular. H2. Y dentro del H2 va a estar la temperatura, que es lo que nos pregunta. T2. Esa es la pregunta. Que nos pide la temperatura a la salida del vapor. Entonces nos va a quedar todo esto en función de H2. Todo el resto podemos reemplazar y que nos quede en función de H2. Entonces nos va a quedar H2 igual a H1 menos Q salida, ¿ya? Aquí se puede dividir por M, porque el Q también se está multiplicado por M, se divide todo, queda el Q de salida, ese, queda todo. No podemos olvidar del flujo másico. Esto pasa restando, la agencia también pasa restando, entonces queda B2 al cuadrado menos B1 partiendo 2 menos, ¿ya? Entonces H2, bueno, H1 el que se saca de tabla. U salida es dato. P2, dato. B1 lo calculamos anteriormente. Entonces H2 sería 1354,4. Pero H2 necesitamos saber la temperatura. Entonces sabemos la presión y sabemos H2. Con esos dos datos podemos entrar a la tabla de vapor. Entonces vamos a tener la presión de 200 psi A y H2 1354,4 BTU partido libre. Entonces en la tabla entramos por presión y por entalpía y buscamos la temperatura. Hagamos ese ejercicio. Tendría que buscar las tablas en el sistema inglés. Nos salgamos acá. Buscar aquí en el
Acá tengo el libro. La tabla 6E. Acá. El libro. No, pues este tiene directo con el índice. No lo tiene. Esta es la A19. A2. 5. A6, ya. ¿Cuánto era? Era 200 PSA. 200 PSA. Aquí está. 200 PSA. ¿Y cuánto era la entalpía? 1354,4. La entalpía están acá, en la tercera columna. 1354,4. Aquí entre medio está. Entonces, habría que interpolar acá y entre 600 y 700, y aquí entre 1322,3 y 1364. Entonces, interpolando, se llega a que la temperatura es 662 grados Fahrenheit. Entonces, interpolando se llega a ese resultado en la tabla. 662 Fahrenheit. ¿Ya? Así se busca el dato. Último caso, ya, antes de terminar la clase. La salida de potencia de la turbina de vapor dinámica es 5 MW. Aquí se da el trabajo de salida. La potencia. Mientras las condiciones de entrada y salida del vapor son como se indica la figura. Entra el vapor a 2 megapascal, 400 grados Celsius, una velocidad de 50 metros por segundo y un Z para energía potencial 10 metros. Y condiciones de salida, la presión baja porque una turbina, entonces baja la presión del vapor hasta 15 kilopascal, que es el efecto contrario de una bomba centrífuga, que aumenta la presión. ¿Ya? La turbina disminuye la presión desde 2 megapascal a 15 kilopascal. Aquí aparece un título, calidad del vapor, 90%, quiere decir que sale una mezcla líquido-vapor con 90% de vapor y 10% de líquido. Velocidad de salida 180 metros por segundo y la energía potencial 6 metros. Entonces nos piden, compare la magnitud de entalpía, energía cinética y energía potencial. Entonces hay que calcular esta entalpía, energía cinética y potencial y compararla entre ellas. Porque vamos a darnos cuenta de que este término es más grande que los otros dos. Determina el trabajo hecho por unidad de masa del vapor que fluye por la turbina y calcula el flujo másico del vapor. Es decir, para la parte B tenemos que determinar el flujo másico. En la potencia dividirlo por el flujo másico. Entonces, el balance de energía sería M1H1, como energía de flujo de entrada, es igual a la energía de flujo de salida, M2H2, más la potencia de salida. Y falta ahí puntito, potencia de salida. ¿Ya? Ahí está. Ya, obviamente M1 igual a M2. ¿Ya? En este caso, vamos a considerar la energía cinética potencial para el cálculo, pero por lo general, la energía cinética y potencial no se consideran en los balances de energía de las turbinas. ¿Ya? Pero como aquí lo piden, hay que calcularlo, hay que seguir la instrucción. La entrada del vapor está en estado de vapor sobrecalentado. ¿Ya? Si ustedes buscan los datos en la tabla,
probablemente va a ser sobrecalentado, o sea, tabla A6. 2 megapascal y 400 grados Celsius. Y sacamos la entalpía en la tabla A6. ¿Ya? Después, en la salida turbina, nos dicen que es una mezcla líquido-vapor, que está a 15 kilopascal, ¿sí? Y con 90% de título. Entonces, aplicando la ecuación usando el título, tenemos que la entalpía del líquido saturado más el título por el delta del delta entalpía de vapor saturado y líquido saturado. ¿Ya? Pueden aplicar esta ecuación o la otra, que era, este sería H2 igual a H2 sería el título por H, ponemos aquí, HG más 1 menos el título por HF. ¿Ya? Puedo aplicar esa ecuación o esta. Son equivalentes, exactamente lo mismo. ¿Ya? La que la acomode más en sus cálculos. ¿Ya? Y ahí da 2361,01. La entalpía 2, o sea, la entalpía en la salida. Entonces tenemos la entalpía en la entrada y la entalpía en la salida. Entonces el cambio de entalpía nos va a dar menos 887,39. ¿Ya? Y tenemos el valor del delta H, H2 menos H1. Después, el cambio de energía cinética. B2 al cuadrado menos B1 al cuadrado partido en 2, que sería 180 menos los 50, cada uno al cuadrado partido en 2, y hacemos el cambio de unidades correspondiente, y da 14,95 kJ por kilogramo. Y el de energía potencial, G por delta Z, 9,81 por 6 menos 10 menos 0,04. Si se fijan, las magnitudes del delta energía cinética y del delta energía potencial son insignificantes con respecto al cambio de entalpía. Por acá era 887 y acá 14,25, y entonces por eso no se consideran los balances de energía para cuando se hace balance de energía a las turbinas de vapor. Solo se hace con entalpía. Entonces aquí ya está demostrado cuantitativamente de que no lo vuelvan a calcular. Esos términos no se consideran en el balance de energía de la turbina de vapor. ¿Ya? Después, termina el trabajo hecho por unidad de masa del vapor que fluye por la turbina. Ahora tenemos la potencia. Entonces esta potencia habría que... ¿Cuánto resulta de acuerdo por unidad de masa? El balance de energía. Entonces el trabajo sería el despeje. El despeje dividido por la masa. ¿Ya? Tengo que ver cuánto hace ese cálculo de trabajo por unidad de masa, ese trabajo teórico. Y eso nos daría 872,48 kJ por kilogramo, de acuerdo a la ecuación, el despeje de acá. ¿Ya? Entonces, el flujo másico requerido para que la potencia sea 5 megawatts es de 5,63 kilogramos por segundo. ¿Por qué? Porque las potencias son 5.000 kilojoules por segundo, que son los 5 megawatts. Y el trabajo másico, 862,48 kilojoules por kilo. Entonces el flujo másico, 5,73 kilogramos por segundo. ¿Ya? Entonces, de acá sacamos el trabajo másico,
¿ya? Dividiendo todo por la masa. Todo dividido por la masa, entonces sacamos trabajo másico. Y después, como sabemos la potencia, se determina el flujo másico necesario para tener esa potencia. Entonces necesitamos que por la turbina pasen 5,63 kilos por cada segundo para lograr esa potencia, ¿ya? A estas condiciones. Y ahora sí, este es el último, el del un ducto de calefacción, donde pasa aire y se calienta con una resistencia eléctrica, ¿ya? Entonces, usted calefacción de 15 kilowatts, donde el aire entra a la sección de calentamiento de 100 kilopascal y 7 grados Celsius. El flujo volumétrico es 150 metros cúbicos por minuto y la temperatura de la salida no se sabe. Se sabe que pierde calor por las paredes a una razón de 200 watts y se está suministrando trabajo eléctrico de 15 kilowatts. ¿Sí? Falta ahí 15 kilowatts. No doble, 15 kilowatts. Entonces, de nuevo, balance de energía sería flujo másico, o sea, energía de flujo, M1H1, más aquí la potencia de entrada, que el puntito de acá, sale calor por las paredes del ducto y la energía de flujo que sale por el ducto. Hacer balance de energía. Entonces, planteando este balance y podemos agrupar el flujo másico por el delta H, ¿ya? Como vimos un par de clases atrás, ese cambio en entalpía, acuérdense que se podría calcular, a ver, era delta H, acuérdense que era la integral de C sub P delta T, estamos hablando de dt, perdón, dt. ¿Sí? Y como si asumimos que C sub P es constante, eso va a quedar que C sub P delta T. ¿Ya? Si el C sub P sale la integral, ¿qué hace sub P delta T? En este caso tendríamos que conocer, para hacer la integral, el polinomio del C sub P del aire, que se podría hacer, porque el C sub P del aire en polinomio sería aplicando los porcentajes de composición del aire, es decir, 0,79 por el C sub P del nitrógeno, ¿ya? Más 0,21 por el C sub P del oxígeno. Y así podemos obtener un polinomio para el C sub P del aire, ¿ya? Porque los C sub P que conocemos las tablas son molares, entonces se pueden aplicar esto con las composiciones molares del aire. Ya, pero aquí en este caso nos dan el dato de un C sub P del aire constante, fijo. Entonces aplicamos C sub P delta T. Después, a partir de relación de gas ideal, podemos obtener el volumen específico, ¿ya? Aquí, ojo, que usan otro R, ¿ya? Acuérdense que en Seigel no usan el típico R, usan un R, pero en función de la masa. Así que tengan cuidado ahí, ¿ya? Si no, simplemente pueden usar la ecuación tradicional de gas ideal y después el resultado le aplican el peso molecular del aire y le debería dar el mismo resultado que está acá, ¿ya? Entonces aquí volumen específico, aquí voy a poner ojo, tengo un ojo y tengo un cuidado ahí. El 0,832 metros cúbicos partido por kilogramo, como volumen específico del aire en la entrada del ducto. Entonces, como sabemos el caudal de la entrada, dividido por el volumen específico, nos da el flujo másico.
¿ya? Flujo másico por volumen específico nos da el caudal, ¿ya? Otra ecuación ahí que tengan para su formulario. Entonces, el flujo másico les da 3 kilos partido por segundo. Y recuerden que el flujo másico va a ser el mismo a la entrada y la salida. Si aquí entran 3 kilos partido por segundo, aquí también deberían salir 3 kilos partido por segundo. Lo que va a ser diferente ahora es el caudal porque son gases. Y entonces, el delta H, pero está la ecuación de acá. El de base de energía de aquí, esto. Ese de base de energía, lo reemplazamos, nos va a quedar que son los 15 menos en las unidades, menos 0,2, pues son watts. 0,2 kilojoules por segundo, y acá son 15 kilojoules por segundo. El trabajo, o sea, la potencia menos el flujo térmico es igual al flujo másico, pues C sub P por el delta T. Y de aquí despejamos la temperatura 2. ¿Y esto por qué se puede hacer? Porque estamos a condiciones ambientales. Entonces, el aire se comporta como un gas ideal. Es decir, aquí no es necesario que utilice las correcciones de entalpía, porque como es gas ideal, o sea, la corrección que apliquemos va a ser insignificante con respecto al valor final. Entonces, no tiene sentido corregir el cálculo aquí porque está comportando como gas ideal. Otra forma de reafirmarlo es sacando la presión reducida y temperatura reducida. ¿Ya? Pero ahí todavía no vemos eso porque habría que aplicar presión reducida y temperatura reducida de mezclas, porque el aire es una mezcla. ¿Ya? Entonces, pero a condición ambiental el aire es un gas ideal. Entonces, esto es válido. Y para cerrar, el ejercicio que había quedado de tarea, el de la olla. ¿Ya? Que un par de alumnos me mandaron la resolución, o sea, lo que intentaban hacer para resolverlo. ¿Ya? Que es lo que se valora. El resolver el ejercicio y pensar cómo se debería llegar al resultado. ¿Ya? Tenemos una olla de 4 litros cuya volumen es de 4 litros y está en operación de 150 kilopascal. La cantidad de líquido en la olla disminuyó 0,6 litros en 40 minutos. O sea, el partido disminuyó, no solo esa es la disminución, 0,6 litros. Después de imponerse condiciones estables de operación, o sea, después de alcanzar el estado estacionario, y que el área de la sección transversal de la abertura de salida es 8 milímetros al cuadrado. Entonces hay que determinar el flujo másico del vapor y la velocidad de salida y la energía total y de flujo del vapor por unidad de masa. Y también la tasa a la cual sale la energía de la olla con el vapor. Entonces, se debe aplicar la cantidad de energía transportada, que sería la energía de la masa igual a la masa por por el término de energía. ¿Ya? Ese término de energía es la entalpía, la energía cinética y la energía potencial. Y también puede quedar con unidad de tiempo, como tasa, ¿ya? M puntito, como flujo másico. Pues también por la entalpía, energía cinética y energía potencial. ¿Ya? Entonces, hay que pensar un poquito de este ejercicio. Dice, una vez establecidas las condiciones estables o estado estacionario, existe todo el tiempo condiciones de saturación en una olla a presión. ¿Ya? Por lo tanto, el líquido tiene las propiedades del líquido saturado.
y el vapor que sale tiene las condiciones del vapor saturado. Hay que partir con esa premisa. ¿Cuáles son las suposiciones? Que el flujo es estable, no se toma en cuenta el periodo de inicio, o sea, el periodo de adaptación del sistema a las condiciones de operación, que la energía cinética y potencial son insignificantes, por lo tanto no se consideran, y todo el tiempo existen condiciones de saturación dentro de la olla, de modo que el vapor sale está como vapor saturado a la presión de la olla. Eso hay que suponer. ¿Para qué? Para después obtener las propiedades y hacer los balances. Propiedad del agua líquida saturada y del vapor de agua a 150 kilopascal son el volumen del líquido saturado, volumen específico, perdón, el volumen específico del vapor saturado, todo esto a 150 kilopascal, que es la presión de operación de la caldera. La energía interna del vapor saturado y la entalpía del vapor saturado. Ya, todo esto a 150 kilopascal. ¿Para qué? Porque la masa ya que disminuyó de la olla, que va a ser la misma que se escapa por el pituto aquí de la olla a presión, ¿sí? Va a ser el cambio de volumen, o sea, los 0,6 litros que disminuyó, partido por el volumen específico del líquido saturado. Entonces, esa masa que disminuyó fueron 0,570 kilogramos. Eso fue esos 0,6 litros que bajaron. Después, esos 0,57 kilogramos se fueron en 40 minutos. Entonces el flujo másico van a ser 0,0142 kilogramos por minuto. ¿Ya? Dejado en segundos sería 2,37 por unos 4 kilogramos por segundo. ¿Ya? Y el volumen, el volumen sería el flujo másico dividido por la densidad del... perdón, la velocidad. Confundí con ahí. La velocidad sería el flujo másico partido por la densidad del vapor saturado dividido por el área. ¿Qué área? El área de salida, por donde está saliendo el vapor. Entonces la velocidad, como tenemos que el flujo másico con la densidad por el volumen específico del vapor saturado dividido por el área. ¿Ya? Entonces aquí despejamos la velocidad. Flujo másico lo conocemos. El volumen específico del vapor saturado lo sacamos de las tablas. Y el área de la abertura, 8 por 10 a unos 6 metros cuadrados. Eso es 34,3 metros por segundo. ¿Ya? Entonces, ya tenemos el flujo másico del vapor, que es 2,37. Tenemos la velocidad de salida, que es 34,3. ¿Ya? Después, la energía de flujo. Sabemos que la entalpía es la energía interna más la presión por el volumen, específico en este caso. Y que la energía cinética y potencial son insignificantes. Entonces, la energía de flujo va a ser P por V. Pues, energía de flujo P por V. Sería la entalpía menos la energía interna. Y la entalpía de energía interna ya se sacó de tablas. Es la entalpía del vapor saturado y la energía interna del vapor saturado. Entonces la energía de flujo va a ser 163,9. ¿Ya? Y ahora la energía total va a ser la entalpía, energía cinética, energía potencial. Pero como estos se consideran insignificantes, la energía total va a ser simplemente la entalpía, que es 2693,1. ¿Ya?
Entonces, usar energía cinética, si que lo calculáramos, sería 34,3 metros por segundo, eso cuadrado partido en 2, o sea, sería 0,588 kilojoule partido por kilogramo, lo cual es ínfimo comparado con el 2693. Entonces, tiene sentido no considerarlo en el cálculo. ¿Ya? Es re poco. Y por último, la tasa a la cual la energía sale de la olla por medio de la masa es simplemente el producto del flujo másico y la energía total. ¿Ya? Entonces sería flujo másico por la energía total, que sería la tasa a la cual sale energía de la olla del vapor. Y eso sería, bueno, el valor de 2,37 por -4 por el 2693. Y eso da 0,638 kJ por segundo, que es lo mismo que 0,638 kilowatts. ¿Ya? Entonces, no olvidar que el balance de energía va a ser esto. Y ustedes van simplificando de acuerdo al caso. ¿Ya? Porque puede ser calor de entrada, trabajo de entrada, la energía del flujo por la entalpía, energía cinética, energía potencial, todo eso como entrada. Y lo mismo para la salida. Y después uno simplemente va eliminando términos, de acuerdo al caso que estén resolviendo. ¿Ya? Entonces, el primer ejercicio que resuelvan, deberían partir planteando todo y de ahí empezar a eliminar lo que no aparece en el enunciado del problema. ¿Ya? Eso, a ver si hay consultas. En el chat. No hay consultas. Repito lo que dije al principio de la clase. Hoy día termino de revisar la prueba y publicaré la nota entre hoy día y mañana. Y el lunes vemos las pautas ya de la prueba. Eso. El viernes hay ayudantía. Ya dirá Sebastián que haga ejercicio también de balance de energía. Bueno, lo que entra en la prueba. Y hagan las tareas, pregúntenme durante la semana, ejercicios de la guía que están en el LMS. Los que tienen, acuérdense, los que están con resultados es porque salieron en alguna prueba en algún momento y no se complican porque quizás no les dan los decimales, porque quizás es producto de que entre medio del cálculo alguien consideró o no algún decimal. Si el resultado es 2300 y le da 2302, no se complique. Ya. Ya, entonces no hay consulta de la clase de hoy día. Pero que aclarar los balances de energía, ya, junto con el balance de masa, que vimos ejercicio, rehaga